Reciban un cordial saludo y bienvenidos a este espacio informativo del canal Mundo Más. Hoy tenemos noticias nacionales, internacionales y también toda la información de la localidad. Saludo a mi compañera Natalia Montoya. Un saludo muy especial para ti, Olga, para todos los televidentes que nos acompañan en esta nueva emisión de Mundo Más Noticias. Vamos con los titulares. Juliana Ríos Pavas, oriunda de La Ceja, fue encontrada sin vida en la fachada de una vivienda en Bogotá. El Día Internacional del Paramédico se conmemora cada 24 de junio. Esta fecha rinde homenaje a la invaluable labor de estos profesionales que dedican su vida a salvar y proteger a los demás. El tractor, uno de los medios de transporte más tradicionales del municipio de La Unión, sigue siendo símbolo del trabajo campesino. Nuestro politólogo Juan José Rincón, en la sección de política, presenta un balance y análisis sobre el ya presidente electo Abelardo de la Espriella. El Ejército Nacional capturó a 2 presuntos integrantes del Clan del Golfo en el oriente antioqueño. Las autoridades avanzan en la investigación de un caso que involucra la muerte en extrañas circunstancias de un ciudadano estadounidense en Medellín. Espere más de estos y otros hechos en la presente emisión de Mundo Más Noticias, hoy miércoles 24 de junio. Iniciamos con el desarrollo de la información y es que una joven cejeña fue hallada muerta en la ciudad de Bogotá, donde residía hace algunos meses. Su expareja es sospechoso y registra antecedentes por violencia intrafamiliar. Juliana Ríos Pavas, una enfermera de 25 años, oriunda de La Ceja, fue encontrada sin vida en la fachada de una vivienda en la ciudad de Bogotá. Su cuerpo fue hallado en circunstancias que sus familiares califican como sospechosas. La joven había viajado a la capital hacía 2 meses en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Se desempeñaba como enfermera en diálisis y vivía con una familia que la habría acogido. De acuerdo con el relato de sus familiares, el viernes 19 de junio, su expareja, contra quien tenía una orden de alejamiento, llegó a la vivienda donde ella residía. El hombre, que ya la habría agredido físicamente antes, la habría golpeado nuevamente. La señora de la casa se despertó y encontró al sujeto dentro de la vivienda con un cuchillo. La policía fue llamada, pero el hombre alcanzó a huir llevándose documentos, celular y la motocicleta de Juliana. Al día siguiente, la joven le dijo a la señora que salía a recuperar su moto. Horas más tarde fue hallada sin vida en la fachada de una vivienda donde no residía, en lo que aparenta ser un ahorcamiento con una sábana desde una ventana. La familia anteriormente había intentado comunicarse con ella, pero quien contestó el teléfono fue su expareja, quien afirmó estar fuera de Bogotá y aseguró no haberla visto. La fiscalía ya tiene conocimiento de los hechos y el caso se encuentra en investigación. La joven fue sepultada durante la tarde de este martes en La Ceja. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta lamentable noticia. Y en más información, hoy es el Día Internacional del Paramédico, una fecha para honrar la labor de aquellos que salvan vidas y ponen a disposición el conocimiento y su solidaridad. Cada 24 de junio se conmemora el Día del Paramédico, una fecha dedicada a reconocer la labor de los profesionales que brindan atención prehospitalaria y asistencia médica de emergencia en todo el país. Su trabajo resulta fundamental para salvar vidas en accidentes de tránsito, desastres naturales, emergencias médicas y situaciones de riesgo que requieren una respuesta rápida y especializada. El día de hoy se conmemora el Día Internacional del Paramédico, que en Colombia se conoce como técnico o tecnólogo en atención prehospitalaria. Nuestras funciones son salvaguardar la vida o ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces esa es nuestra función, estar tanto en ambulancias, o también podemos aplicar nuestros conocimientos desde la teleasistencia y desde ahí podemos atender los diferentes tipos de personas en todas sus etapas de la vida.
y también sin discriminación alguna, pues si es habitante de calle, si tiene alguna pertenencia étnica, entonces pues esa es como nuestra función. Los paramédicos se destacan por su compromiso, preparación y capacidad para actuar bajo presión. A diario enfrentan escenarios complejos en los que cada segundo cuenta, proporcionando primeros auxilios, estabilizando pacientes y coordinando su traslado a centros asistenciales. Gracias a su intervención oportuna, miles de personas reciben atención vital antes de llegar a un hospital. Puede ser vocación, también puede ser el placer como de servir, pero esto va muy enfocado a lo que muchos soñamos como desde pequeños, el estar para la comunidad y como en todo momento servirles, estar en los momentos más difíciles de la vida, porque uno nunca está cuando una persona está bien, sino en sus etapas más dolorosas o cuando algo les causa una molestia. Bueno, como anécdota, entonces que en esto también me ha tocado atender familiares, amigos, entonces pues en accidentes o en situaciones muy complejas como que terminan con su vida, entonces llega uno a atender ese tipo de casos y el profesionalismo llega hasta cierta parte, pero muchas veces el corazón como que no te deja seguir. Y es ahí donde uno dice como realmente sí sirvo para eso, si es esto lo que yo quiero, cuando es como aquellos que tú quieres en este tipo de situaciones. En esta fecha, instituciones de salud, organismos de socorro y comunidades expresan su gratitud hacia estos profesionales que desempeñan una labor silenciosa pero indispensable. El Día del Paramédico es también una oportunidad para destacar la importancia para fortalecer los sistemas de atención de emergencias y valorar a quienes dedican su vida al cuidado y protección de los demás. En el municipio de La Unión, don Oscar sigue recorriendo las trochas y las veredas de esta localidad en su viejo tractor, un vehículo que es modelo 1956 y es considerado el tractor más antiguo de este municipio. Sus llantas gastadas, la pintura descolorida y el ronco sonido de su motor cuentan una historia que comenzó mucho antes de que las carreteras pavimentadas unieran los pueblos del oriente antioqueño. Es el tractor más antiguo de La Unión, una máquina que durante décadas abrió surcos, transportó cosechas y acompañó el crecimiento de una tierra forjada por el trabajo campesino. Este tractor es modelo 56, este tractor era del Carmen y lo trajo Ley Orozco, pero pues le faltaban ahí unas partes ahí del motor. Y tenía otro muy similar a este, y de ahí le pasé los repuestos del otro a este, porque este era más bueno de frenos, tenía traba, y en cambio el otro no, el otro eran unos cablecitos delgaditos y cada rato reventaba. Hoy, más que una herramienta agrícola, se ha convertido en un testigo silencioso del paso del tiempo y de la transformación de un municipio que aún conserva en sus campos las huellas de su esfuerzo. 32 años ahí más o menos, que manejo tractor. Pues yo no sé, agomoso que es uno. No, claro pues que era que en ese tiempo yo era agricultor, pero tuve que quitarme la agricultura porque a mí me hacían muchos años los venenos. Yo me iba a fumigar y me intoxicaba con ellos. Entonces ya tocó, ya me vine a trabajar con el hermano mío y con Santiago, y ya él me enseñó a manejar y listo, y ahí para acá ya cogí este rumbo yo. Cada mañana cuando don Oscar enciende el viejo tractor, no solo pone en marcha un motor de hierro y acero, también despierta una parte de la historia de La Unión. Hace 32 años aprendió a conducir esta máquina, que ya entonces era una veterana de los campos antioqueños. Fabricado en 1956, el tractor ha sobrevivido el paso de las décadas, a los cambios tecnológicos y a las transformaciones del campo. Mientras otros quedaron convertidos en chatarra o piezas de museo, este sigue recorriendo caminos veredales y trabajando la tierra, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más despacio sobre sus ruedas. Yo participé una vez hace por ahí 10 años, por ahí 10 años ahí más o menos, y hasta me fue bien porque quedé como de cuarto. Y era un tractor así pues con dirección mecánica
eso es mucha ventaja, eso pues quedar uno ahí de cuarto y con esos otros de dirección hidráulica, así pues como que me fue bien. Pero el resto ya no lo ve uno allá de meter porque van estos pantaneros, eso no, bendito, eso lo tiene que sacar uno ya arrastrado. Estos más grandes. A lo largo de los años, el tractor de don Oscar no solo ha sido protagonista en las labores del campo, sino también en una de las tradiciones más representativas del municipio. En varias ocasiones ha participado en los concursos de tractores realizados durante las fiestas de la papa en La Unión, un evento que reúne a agricultores, familias y visitantes alrededor de la cultura campesina. Su presencia suele despertar admiración entre los asistentes que ven esta máquina de 1956, una reliquia viviente capaz de seguir funcionando y desfilando con orgullo. Y hoy en nuestra sección política con el profesional Juan José Rincón hablaremos acerca del perfil y los retos del nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella. Hola, muy cordial saludo para todas y para todos, bienvenidos a Miércoles de Política. Ya por fin terminamos esta elección presidencial y de Congreso que fue tan larga, ¿cierto? Una campaña como que fue más de un año de larga, pero bueno, empecemos con lo primordial, es que Colombia tiene un nuevo presidente, el abogado Abelardo de la Espriella, entonces será nuestro presidente de aquí hasta el 7 de agosto del 2030, en estos próximos 4 años, y entonces quiero que miremos así muy rápidamente cómo nos fue este pasado domingo a nivel país, y obviamente en las semanas que siguen podremos hablar de La Ceja, de Antioquia, pero entonces miremos la primera pestaña, que es las cifras y resultados que arrojó esta segunda vuelta, una segunda vuelta histórica con muchos votos, una votación que nunca habíamos visto en la historia del país, al menos desde que tenemos la Constitución del 91. Recuerden que hace 8 o 15 días, no me acuerdo, habíamos planteado de que posiblemente en esta segunda vuelta íbamos a salir a votar 25 millones de colombianos. La noticia muy positiva es que salimos a votar más de 26.345.000 colombianos. Eso representó, a comparación de la primera vuelta, más de 1.300.000 votos nuevos, un crecimiento porcentual del 57 al 63. Y miren entonces una cosa bastante interesante para que ustedes lo tengan ahí, y es que el voto en blanco se mantuvo. Es decir, de toda esa gente nueva, de esos 2,5 millones que salieron a votar nuevos en esta segunda vuelta, no lo hicieron en su mayoría por el voto en blanco, sino que se fueron a votar por ambos candidatos, y por eso es que tuvimos una elección bastante reñida. Quiero que miremos entonces la siguiente pestaña, que es los históricos de las segundas vueltas. Como lo habíamos planteado hace 8 y 15 días, la segunda vuelta en Colombia viene creciendo, que es algo muy positivo, y la de este año, 2026, es la segunda vuelta más votada en la historia del país, al menos desde que tenemos la Constitución del 91. Van a ver en la gráfica cómo ha ido creciendo de los años 2014 al 2026, el 2020 entonces con la participación de un 63,3% de los votos. Resultados oficiales y crecimientos que van a ver en esta nueva pestaña. Van a ver a ambos candidatos a ambos lados, la diferencia que tienen, una diferencia de 250.830 votos que ratificó los escrutinios de la registraduría, que hicieron su trabajo muy bien hecho, y vamos a ver que el crecimiento fue para Abelardo de la Espriella de más de 2.598.000 votos y para Iván Cepeda de más de 3.027.000 votos. Es decir, Iván Cepeda, el candidato del gobierno, fue el que más votos creció, pero no le alcanzó para ganar la presidencia de la República. Quédense con ese crecimiento que todo Abelardo de la Espriella en más de 1,5 millones de votos, que eso vamos a hablar más adelante. A la pregunta, Juanjo, habíamos tenido una segunda vuelta tan apretada en tiempos recientes. Van a ver en el cuadro que en efecto sí, la segunda vuelta de hace 4 años marcó un 3,13%, ahí van a ver en pantalla. La diferencia en votos y en porcentuales. También se tuvo una segunda vuelta muy apretada entre Santos y Zuluaga en el 2014, cuando fue la reelección de Santos, y desde eso no teníamos una segunda vuelta tan apretada desde que Samper le ganó a Pastrana en el 94. Miren nomás la diferencia de votos, 156.000 votos, y en ese entonces la diferencia fue del 2,12%. Eso con la Constitución del 91. Obviamente, si miramos años más atrás, como la elección Turba y Belisario, la diferencia fue 2,7% y la de 1970 el 1,6%. Por ende, esta elección es la más apretada en la historia de Colombia, el 0,96% es la distancia que le cogió Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda. Los votos definitivos de Abelardo, el nuevo presidente. De ese entonces, miren, en la cifra que les dije que se grabaran la de él en su crecimiento, de esos 2,5 millones de votos que él sacó ahora en esta segunda vuelta, ¿cuáles fueron los departamentos definitivos? Antioquia con más de 462.000 votos, en su mayoría en Medellín. Le sigue Bogotá, que podremos hablar de Bogotá en días posteriores, Cundinamarca, Santander, Boyacá, Norte Santander y Huila. Es decir, si bien Abelardo no solo ganó en una capital de las 4 más importantes, en Medellín,
Mire que su voto se concentró en ¿dónde? En los municipios como La Ceja, Río Negro, y que están distribuidos en el centro del país y que los departamentos fueron los que le pusieron los votos. Para que vayamos errando, ¿para dónde se fueron los votantes de centro? Van a poder buscar en Twitter, si así lo desean, o en X, @ Ricardo Ruiz, y él plantea que, según los datos que él ya sacó, el 84% de los votantes de Paloma Valencia se fueron para donde Alardo, que era algo más que lógico, y el 81% de los votantes de centro, de Claudia López y Sergio Fardo, se fueron para donde Iván Cepeda. Y para que vayamos cerrando, ¿dónde perdió el petrismo respecto al 2022 en segunda vuelta? Van a ver Atlántico, Bogotá, Sucre, Nariño y La Guajira en comparación porcentual cómo le fue a Petro y cómo le fue a Iván Cepeda. Van a ver entonces la variación negativa, y es que en Atlántico mermaron la votación en un 9,6%, en Bogotá que siempre había sido un bastión para ellos, la redujeron en 7,9%, en Sucre en 6%, en Nariño, en el sur en un 5,8%, en La Guajira en un 5,3%. Por ende, esos departamentos que se creían que le iban a sumar a Cepeda, vimos que comparados con Petro hace 4 años, cuando él ganó, no le sirvieron. Y ya para finalizar la última pestaña, los porcentajes de elección de nuestros presidentes. A la hora de las ya comparte algo ahora que es bastante novedoso, y es que es el primer presidente desde la elección o desde la Constitución del 91 que se elige con el menos del 50% de los votos. Van a ver que Abelardo Lasprilla se hizo elegir con el 49,66%, y los presidentes que ahí le siguen de para atrás, Petro se eligió con el 50%, Duque con el 54%, Santos en su reelección con el 51%, Santos cuando ganó la primera vez cuando era el candidato Uribe con el 69%, y cuando fue la reelección de Uribe con el 72%. Algo bastante llamativo, y por eso vimos que él ahí mismo llamó a hacer acuerdo nacional, o más que todo a decir voy a gobernar para todos los colombianos, porque tiene un reto enorme, y es que, como vemos, él es un presidente raro, pues porque no tuvo la mayoría del 50+1, no obstante es el nuevo presidente entonces de nuestro país. Mi gente, nos vemos entonces la otra semana para que abordemos muchos temas, los riesgos que se vienen, las crisis que tiene que afrontar, hablar de Lasprilla, la posición del Congreso, y a ver entonces cómo va a ser ese sonajero ministerial que va a tener el hombre de cara a este nuevo gobierno que empieza. Un muy feliz resto de semana y sigan en el estudio. Y en esta emisión de Mundo Más Noticias vamos ahora con información de orden público, y es que el Ejército Nacional capturó a 2 presuntos integrantes del Clan del Golfo en el oriente antioqueño. En desarrollo de operaciones militares orientadas a fortalecer la seguridad y tranquilidad de la población civil, tropas del ejército lograron la captura de 2 presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, estructura Géner Morales, en zona rural del municipio de Cocorná, departamento de Antioquia. La operación militar denominada Joaquín fue desarrollada en la vereda Palania, donde las tropas efectuaron la captura por orden judicial y en fragancia de 2 individuos señalados de pertenecer a esta estructura criminal. Entre las capturas se encuentra Luis Alberto Pereira Piedrahíta, alias Panadero, quien, de acuerdo con la autoridad, sería el coordinador de homicidios en el oriente de Antioquia y presunto cabecilla de finanzas relacionadas con el tráfico de estupefacientes de la organización. Asimismo, fue capturado Carlos Manuel Valencia Arcila, alias Peluquero, señalado de integrar el esquema de seguridad de la estructura ilegal. Durante el procedimiento fueron incautados los siguientes elementos: una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor para pistola, 12 cartuchos calibre 9 milímetros, un arma neumática tipo pistola de gas comprimido, un teléfono celular y 2 motocicletas. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para atender los respectivos procesos judiciales. Y en más hechos de orden público, un hombre estadounidense murió en extrañas circunstancias en la capital de Antioquia. 2 mujeres están involucradas, una de ellas ya fue capturada por el delito de hurto y homicidio. Las autoridades avanzan en la investigación de un caso que involucra la muerte en extrañas circunstancias de un ciudadano estadounidense que había llegado a Medellín en los últimos días con fines turísticos. La situación ocurrió en una vivienda de renta corta en el sector Estadio, donde se estaba hospedando Jean Roddy Dagobert, el estadounidense de 36 años de edad. Según reportes judiciales, al inmueble ingresaron 4 mujeres que al parecer habría conocido el estadounidense en el Parque Lleras, pero fue un familiar de la víctima hospedado en el mismo lugar quien, tras haberse quedado dormido de manera repentina, se percató de una actitud sospechosa de las mujeres que estaban en la sala. Tras verificar las condiciones de su familiar, que ya estaba sin vida, descubrió que le faltaba una cadena de oro, de la cual nunca se desprendería, y allí inició la fuga de las sospechosas del hecho.
2 escaparon por unas escaleras, otras 2 saltaron por el balcón y tras ser perseguidas por varios metros, alcanzó solo a una de ellas, que fue capturada por las autoridades. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que a esta le fue hallada una peluca con joyas que pertenecían a Dagobert. Se le hace un registro y le encuentran unas joyas, pulseras, anillos mimetizadas en esa peluca. Se le hace una verificación al interior del hotel y se le encuentra un ciudadano estadounidense que había fallecido, declaró. Por lo pronto, las labores judiciales se centran en esclarecer las causas del deceso del estadounidense, que pudo haberse producido por ingerir alguna sustancia con capacidad de disminuir su reacción. Juicio o resistencia. La capturada fue dejada a disposición de la autoridad judicial para responder por el homicidio del hombre y el hurto de algunas de sus pertenencias reconocidas en el momento del procedimiento por parte de su mismo familiar. Y del Valle de Aburrá vamos ahora hacia Copacabana con información de orden público, y es que con signos de tortura y heridas de arma de fuego, funcionarios de empresas públicas de Medellín hallaron un cadáver de un hombre en zona rural de Copacabana. Una persona fue asesinada y hallada en la zona boscosa de la vereda Granizal del municipio de Copacabana. La víctima fue identificada como Juan Fernando Ospina Pestaña, de 29 años, quien presentaba múltiples impactos de bala en el rostro y la cabeza. Trabajadores de empresas públicas de Medellín y personal de seguridad privada que realizaban labores de inspección en infraestructura de la zona descubrieron el cuerpo sin vida cerca de una de las cajas de servicio de la empresa. El comandante de la Policía Metropolitana, el general Henry Bello, explicó que una vez el personal de la compañía de vigilancia privada visto el cadáver, dieron aviso inmediato a la línea de emergencia. El cuerpo de Ospina Pestaña, natural de Medellín, fue encontrado boca arriba y vestía una camiseta blanca, sudadera gris y tenis de color azul, y según el informe técnico forense presentaba signos cadavéricos tempranos y huellas de tortura. Los funcionarios judiciales identificaron en la inspección 4 heridas contundentes, 2 lesiones en la región frontal izquierda, una en el pómulo izquierdo, otra en la región occipital derecha y un hematoma en la zona oidea. Y hay consternación en el municipio de Támesis tras el feminicidio de una joven venezolana. Su pareja sentimental ya fue capturada. La joven presentaba signos de estrangulamiento. Un caso de feminicidio se registró en las últimas horas en el suroeste antioqueño, luego de que una situación de violencia de pareja terminara con una mujer venezolana de 20 años asesinada y su compañero sentimental capturado. Los hechos ocurrieron en la noche de este miércoles en la vereda Travesías, a 1 hora y 20 minutos del casco urbano del municipio de Támesis, cuando se conoció el asesinato de Keren Saray Linares, de 20 años, a quien las autoridades la encontraron con notorios signos de estrangulamiento. El alcalde de este municipio, Juan Pablo Pérez, relató que se ha presentado un hecho de feminicidio y que la institucionalidad está unida para atender el lamentable hecho. Hasta el momento no han trascendido las circunstancias que rodearon el asesinato de esta extranjera. Se investiga si tenía reportes de situaciones de maltrato dentro de la relación. Luego de conocerse el crimen, las autoridades realizaron una intensiva búsqueda del señalado responsable y un par de horas después de conocerse los hechos, la policía capturó a Daniel Rendón, de 25 años, en este mismo municipio del suroeste antioqueño. En próximas horas, Rendón será presentado ante un juez de control de garantías para responder por el delito de feminicidio y que se determine si es enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial correspondiente. Con la muerte de Keren Saray, ya son 62 las mujeres asesinadas este año en Antioquia. De acuerdo con la policía, hay un incremento de 10 casos si se comparan con los números del 2025, cuando a la fecha se habían presentado 52. Y con esta información los invitamos a nuestra primera pausa. Al volver, espere. El Cuerpo de Bomberos de Río Negro fortalece las capacidades de rescate acuático en el oriente antioqueño, con una certificación avanzada de buceo. Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta oficial de X tras los resultados electorales, en el que aceptó su derrota y anticipó el inicio de la transición de gobierno. El candidato oficialista Iván Cepeda reconoció este miércoles a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia, al aceptar el resultado de las elecciones. Hinchas de la Selección Colombia, oriundos de La Ceja, celebraron la victoria de la tricolor y su clasificación anticipada. Tras varios días de incertidumbre, la candidata de derecha peruana, Keiko Fujimori,
está a punto de convertirse en la nueva presidenta electa de Perú. Ya regresamos. ¿Te gusta vivir en un municipio limpio y bonito? Orgánico. Lunes y jueves cáscaras de frutas y verduras, sobras de comida, aserrín, servilletas, cenizas, poda de jardín a nivel residencial, ripio de café, cáscaras de huevo, flores y bolsas de papel engrasados. Inservibles o inorgánicos martes y viernes, icopor, papel aluminio, papel higiénico, cabello, excremento de mascotas, pañales, toallas higiénicas, ropa y zapatos, barrido, espejos, loza y colillas de cigarrillos. Reciclables miércoles, papel y cartón, plásticos, vidrio y metales. Recuerda que debes sacar tus residuos a las 7 p.m, ni antes ni después. En Proviservi Inmobiliaria cumplimos 16 años acompañando a las familias del Oriente Antioqueño. 16 años de confianza, de historias, de sueños compartidos, de personas que han encontrado su hogar, han vendido o han invertido con tranquilidad. Gracias a nuestros clientes que han confiado en nuestro trabajo y en nuestro equipo. Si deseas comprar, arrendar o vender un inmueble, estaremos felices de acompañarte. Proviservi Inmobiliaria, 16 años comprometidos con tus sueños. ¿Y si hoy tu cocina pudiera verse más bonita, más funcional, más tuya? En Mega Hogar La Ceja lo hacemos posible. Encuentra cristalería, cubiertos, utensilios, electrodomésticos y mucho más con estilo, calidad y buen precio. ¿Tienes negocio o restaurante? También somos tus aliados. Abastece tu cocina con productos duraderos y prácticos, pensados para el día a día. Visítanos en el Parque Principal, calle 19, número 2073, segundo piso. Síguenos como @Mega Hogar La Ceja y descubre todo lo que tenemos para ti. Y mientras compras, acércate a nuestro café y disfruta de la mejor vista al Parque Principal. Tu hogar te espera. Apartamentos BIS en La Ceja, con cuotas desde 1.150.000 pesos mensuales. Ahora es el momento. Contáctanos al 320-500-9370. Rincones de La Moraleja, el lugar donde comienza tu nueva historia. Aplica términos y condiciones. En Agabal, estrenar es más fácil de lo que imaginas. Descubre los mejores tenis originales, moda para todos, tecnología, electrodomésticos y todo lo que tu hogar necesita en un solo lugar. Ven con tu familia y vive la experiencia de elegir, probar y llevar lo que te gusta. Lo mejor, crédito Agabal para que compres fácil, rápido y sin complicaciones. Visítanos en la calle 19, número 2170, Centro de La Ceja. El Oriente Antioqueño, más que un lugar para vivir, es el lugar para invertir en tus sueños. Soy Pablo Carmona, asesor inmobiliario. Conmigo encontrarás desde avalúos certificados, asesoría en créditos y todo lo relacionado con compra y venta de lotes, apartamentos, casas, fincas, locales comerciales, entre otros. Seguridad y conocimiento en cada paso. Pablo Carmona Inmobiliario. Contáctame hoy mismo. ¿Quieres verte bien, estar a la moda y lucir con estilo? Almacenes Bucanas Jeans y Megastore Jeans tienen todo para ti. Excelente asesoría para que elijas lo mejor. 7 tiendas físicas en El Carmen, Río Negro y La Ceja, con todo en ropa, calzado y accesorios para ti. Tu mejor elección en el Oriente Antioqueño. Visítanos también en nuestras redes sociales, @Almacenes Bucanas Jeans. Por ahí he leído, materialmente hablando, que en la vida nos queda lo que nos pongamos, lo que comamos y lo que viajemos. ¿Cuántas veces has soñado un viaje, conocer y lo has aplazado porque incluso no has tenido con quién de confianza viajar? Pues bien, te quiero invitar para que iniciemos la experiencia Viajes Mundo Más. Peregrinemos, vamos de romería.
inicialmente a Jardín y a Jericó. Pregunta, infórmate. Cuando en las noches caminamos por las calles, hacemos deporte, conducimos carro, moto o bici, hay una empresa que los cuida con la mejor iluminación. Ildetec, empresa de alumbrado público municipio de La Ceja. Estamos ubicados en la carrera 22, número 1820, diagonal al Teatro Juan de Dios Aranzazu. Somos más que iluminación. Trabajamos por su seguridad y bienestar. Utilicen nuestros canales para sus inquietudes y soporte. Trabajamos por la modernización del alumbrado público en La Ceja. Ildetec, iluminando el futuro. Estamos de vuelta al Mundo Más Noticias. Agradecemos a los televidentes que se conectan a esta hora. Continuamos, Olga, con información de la región. Así es, Natalia. Y televidentes, es que los bomberos de Río Negro fortalecen las capacidades de rescate acuático en el oriente antioqueño con una certificación avanzada en buceo. Con éxito culminó el curso Buzo Avanzado de Aguas Abiertas con certificación de la organización PADI, desarrollado en el municipio de Guatapé. La iniciativa fue liderada por el benemérito Cuerpo de Bomberos de Voluntarios de Río Negro, bajo la dirección del teniente comandante Carlos Daza, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa de los bomberos del oriente de Antioquia. Durante 4 días de formación teórica y práctica, 7 integrantes de los cuerpos de bomberos de Guatapé, El Peñol, El Carmen y El Retiro, y al finalizar el curso obtuvieron la certificación que los habilita para realizar inmersiones de hasta 30 metros de profundidad, fortaleciendo su competencia para la atención de emergencias y operaciones de rescate acuático. Esta formación fue desarrollada por el Cuerpo de Bomberos de Río Negro como parte de su compromiso con el fortalecimiento de capacidad operativa de los organismos de socorro en la región, poniendo a disposición de manera directa su experiencia, recurso humano especializado e instructores certificados internacionalmente. El proceso académico y práctico estuvo a cargo de profesionales de Río Negro con certificación internacional de PADI, la organización de formación en buceo más reconocida a nivel mundial. Esta acreditación garantiza que el proceso de entrenamiento se desarrolle bajo estándares de calidad, seguridad y fortalecimiento. Y en hechos políticos de interés nacional, el presidente Gustavo Petro anunció que acepta el triunfo de Abelardo de la Espriella, que continuará con su resistencia pacífica y que comenzará el proceso de transición. El mandatario saliente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de X tras los resultados electorales del domingo, en el que aceptó su derrota y anticipó el inicio de la transición del gobierno. Petro confirmó que iniciará el empalme con el presidente electo Abelardo de la Espriella y adelantó que su salida del poder podría ir acompañada de lo que llamó una resistencia pacífica. El saliente mandatario lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, en el que, mezclando referencias históricas, geopolíticas y personales, reconoció los resultados de las elecciones del domingo pasado. Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica, escribió Petro al cierre de una publicación hecha a las 9:46 de la noche en pleno Partido de Colombia. Antes de llegar a ese anuncio, Petro construyó un relato que arrancó con referencias a Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y José Antonio Galán, figuras que usó para trazar un paralelo entre la Colombia de hace 2 siglos y el país dividido que, según él, dejará al terminar su mandato. La historia no se repite, hoy ganamos un pueblo libre y digno que no volverá a arrodillarse ni ante el látigo ni ante la muerte. El presidente saliente también se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien dijo haber empatado en Perú y en Colombia, al tiempo que manifestó apoyar sus esfuerzos para acabar las guerras. Señaló que la relación entre ambos países debe hacerse mediante un acuerdo que estabilice la región. En el mismo mensaje también hizo referencia al asesinato de Natalia Villalba, una mujer colombiana de Cúcuta que fue asesinada este domingo de elecciones. Sobre el narcotráfico, Petro reiteró su postura de que la siembra de coca en Colombia es consecuencia del despojo de tierras que dejó al conflicto armado en el que cifró en 300.000 los campesinos masacrados. Aseguró que Trump ya no enfrenta guerrilleros, sino estructuras que, según él, hoy se acercan al mandatario estadounidense con pleitesía. Y después de la jornada electoral del pasado 21 de junio y del proceso de escrutinio durante esta semana, el candidato Iván Cepeda anunció que reconoce oficialmente el triunfo de Abelardo de la Espriella.
El candidato oficialista Iván Cepeda reconoció este miércoles a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia al aceptar el resultado de las elecciones de la segunda vuelta del domingo en Colombia. El proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales se encuentra prácticamente concluido. Debo agradecer a los miles de testigos, abogados y personas que en el caso del Pacto Histórico y la Alianza han participado en condición de observadores y participantes en el dispositivo de seguridad electoral. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso. También manifestó que ejercerá una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo, dijo Cepeda, quien tiene derecho a una curul en el Congreso. El pacto histórico conformará la primera minoría en ambas cámaras, mientras que de la Espriella, sin una bancada propia fuerte, buscará armar una coalición con los otros partidos de derecha. Tanto Cepeda como el presidente Gustavo Petro habían pedido tras divulgarse el preconteo que aceptaban el dato, pero que esperarían los resultados oficiales y vinculantes para un pronunciamiento definitivo. El martes la registraduría dijo en un comunicado que ya concluyó el escrutinio del primer nivel y que hay una coincidencia del 99,97%, lo que redujo la posibilidad del candidato izquierdista de revertir las cifras iniciales. Y pasando a información deportiva, Colombia sufrió junto a su hinchada en el estadio de Guadalajara, pero ganó y logró su clasificación a la siguiente fase en la Copa del Mundo. La selección Colombia aseguró su presencia en los 16avos de final de la Copa del Mundo, tras vencer 1-0 a República Democrática del Congo, en un partido intenso y muy disputado. El único gol del compromiso fue obra del antioqueño Daniel Muñoz, quien volvió a aparecer en un momento clave para darle 3 puntos fundamentales al equipo de Néstor Lorenzo. Bueno, primeramente la gloria y la honra es para Dios, que nos da la posibilidad de disfrutar de esto. Creo que el esfuerzo de todo el equipo, eso hay que valorarlo. Acá nada es fácil, nadie le está regalando nada a nadie. Creo que desde el primer momento salimos a comernos la cancha, tuvimos infinidad de opciones, pero al final el fútbol es esto. Tenés 10 opciones, tenés que marcar una y resguardarte y que no te hagan gol. Y al final yo creo que era muy merecido quedarnos con los 3 puntos. Sí, ante la pérdida sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos. Teníamos que ir comiendo la presa y yo creo que fue así, desde el buen sentido de la palabra. Siempre intensos, agresivos, pero siempre con honestidad y rectitud. Yo creo que al final se vio reflejado. Nos quedamos con los 3 puntos. Sí, claro, es que esto es de todos. Acá no porque yo haga el gol sea la figura, no, acá la figura somos todos. Los 3 puntos lo logramos fue Colombia, toda esta gente. Yo creo que esto es de todos. Y al final esto es una familia y yo creo que aquí la figura se llama Colombia. Obvio, aún con más ganas, con más hambre. Llevamos 2 escalones de 8 y vamos paso a paso. Y ahora pasar página y pensar en lo que es Portugal. La tricolor mostró orden, solidez defensiva y supo sostener la ventaja frente a un rival que buscó el empate hasta los últimos minutos, pero que no logró superar la resistencia colombiana. Con esta victoria, Colombia llegó a 6 puntos y quedó como líder parcial de su grupo, además de asegurar la clasificación a la siguiente ronda del torneo. Ahora el combinado nacional se enfoca en su último compromiso de la fase de grupos, que enfrenta a Portugal en un duelo que será clave para definir la posición final de la zona. La ilusión mundialista sigue creciendo para una selección colombiana que mantiene el paso perfecto y que ya se encuentra entre las clasificadas a los octavos de final. Y continuando con este tema, habitantes de La Ceja acompañaron el segundo partido de la Selección Colombia y celebraron el triunfo contra el Congo. La clasificación de Colombia a la siguiente fase de la Copa del Mundo desató una verdadera fiesta entre los miles de aficionados que acompañaron al equipo en Guadalajara. Desde el pitazo final, las tribunas se llenaron de abrazos, lágrimas de emoción y cánticos que reflejaron la felicidad de una hinchada que volvió a responder de manera masiva al llamado de la selección. El color amarillo
dominó las graderías y la celebración se extendió más allá de los 90 minutos, así como lo hicieron los cejeños, que estaban antes, durante y después del partido. Y aquí estamos desde el mítico estadio, sí, al fondo, el Zapopan, el estadio de las Chivas de Guadalajara, la comitiva cejeña, una bollita, señores, señores. Bueno, y entonces, ¿cómo queda el partido del día de hoy? A ver, marcador. 3-1. Carlos Mario. 2-0. Juan Carlos. 2-1. Emi. 2-1. 1-0, conservador. 2-1. Vos. 2-1. 2-1. 2-1. Bueno, 2-0. Patrón. 1-0. 1-0. 2-1 queda el partido del día de hoy frente al Congo. Y pues bueno, lo ideal es que disfrutemos, que pasemos en paz. Aquí está la comitiva en directo desde el Mundial, donde estamos en México, Guadalajara, con este ambiente. Ahí les toca gritar. Desde La Ceja para el mundo, apoyando a la selección, aquí estamos. Al terminar el encuentro, los pasillos del estadio se convirtieron en el escenario de una multitudinaria celebración. Decenas de hinchas recorrieron los corredores ondeando las banderas, cantando y registrando con los celulares un momento que quedará en la memoria de quienes hicieron el viaje para apoyar a la tricolor. Familias completas, grupos de amigos y aficionados llegaron desde distintas regiones de Colombia, compartieron la alegría de ver al equipo asegurar su lugar a la siguiente ronda del campeonato. Esperamos que continúe en esta buena racha la selección Colombia en el Mundial y sigamos celebrando triunfos de la tricolor. Con esta noticia vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. En Proviserve Inmobiliaria cumplimos 16 años acompañando a las familias del Oriente Antioqueño. 16 años de confianza, de historias, de sueños compartidos, de personas que han encontrado su hogar, han vendido o han invertido con tranquilidad. Gracias a nuestros clientes que han confiado en nuestro trabajo y en nuestro equipo. Si deseas comprar, arrendar o vender un inmueble, estaremos felices de acompañarte. Proviserve Inmobiliaria, 16 años comprometidos con tus sueños. ¿Te gusta vivir en un municipio limpio y bonito? Orgánico. Lunes y jueves cáscaras de frutas y verduras, sobras de comida, aserrín, servilletas, cenizas, poda de jardín a nivel residencial, ripio de café, cáscaras de huevo, flores y bolsas de papel engrasados. Inservibles o inorgánicos martes y viernes, icopor, papel aluminio, papel higiénico, cabello, excremento de mascotas, pañales, toallas higiénicas, ropa y zapatos, barrido, espejos, loza y colillas de cigarrillos. Reciclables miércoles, papel y cartón, plásticos, vidrio y metales. Recuerda que debes sacar tus residuos a las 7 p.m., ni antes ni después. En Agabal, estrenar es más fácil de lo que imaginas. Descubre los mejores tenis originales, moda para todos, tecnología, electrodomésticos y todo lo que tu hogar necesita en un solo lugar. Ven con tu familia y vive la experiencia de elegir, probar y llevar lo que te gusta. Lo mejor, crédito Agabal para que compres fácil, rápido y sin complicaciones. Visítanos en la calle 19, número 2170, Centro de La Ceja. Por ahí he leído, materialmente hablando, que en la vida nos queda lo que nos pongamos, lo que comamos y lo que viajemos. ¿Cuántas veces has soñado un viaje, conocer y lo has aplazado porque incluso no has tenido con quién de confianza viajar? Pues bien, te quiero invitar para que iniciemos la experiencia Viajes Mundo Más. Peregrinemos. Vamos de romería, inicialmente a Jardín y a Jericó. Pregunta, infórmate. Tu hogar te espera. Apartamentos BIS en La Ceja, con cuotas desde 1.150.000 pesos mensuales. Ahora es el momento. Contáctanos al 320-500-9370. Rincones de La Moraleja, el lugar donde comienza tu nueva historia. Aplica términos y condiciones. En Stephanie Tiendas, vestirse bien es una actitud. Aquí encuentras estilo, elegancia y comodidad en un solo lugar. Para ellas, prendas que inspiran. Para ellos,
looks con carácter. Para los peques, outfits que roban miradas. Llegaron nuevas colecciones de las mejores marcas y lo mejor, descuentos hasta del 30% en referencias seleccionadas. Con nuestro crédito directo compras rápido y sin incremento en los precios. Stephanie Tiendas, estilo real para personas reales. Cuando en las noches caminamos por las calles, hacemos deporte, conducimos carro, moto o bici, hay una empresa que los cuida con la mejor iluminación. Ildetec, empresa de alumbrado público municipio de La Ceja. Estamos ubicados en la carrera 22, número 1820, diagonal al Teatro Juan de Dios Aranzazu. Somos más que iluminación. Trabajamos por su seguridad y bienestar. Utilicen nuestros canales para sus inquietudes y soporte. Trabajamos por la modernización del alumbrado público en La Ceja. Ildetec, iluminando el futuro. Estamos de vuelta en Mundo Más Noticias, gracias a quienes permanecen con nosotros y continuamos con información del Mundial porque Colombia tendrá un partido decisivo contra Portugal para definir su posición en el grupo y conocer quién será su rival en octavos. El partido contra Portugal será importante para conocer la fecha, la sede y el rival que tendrá la tricolor en la siguiente ronda. Si el equipo de Néstor Lorenzo termina como líder de la zona, disputará los octavos de final el próximo 3 de julio en el estadio del Kansas City. Además de mantenerse en territorio estadounidense, Colombia contaría con más tiempo de recuperación y preparación antes de afrontar el compromiso eliminatorio. En ese escenario, el rival sería uno de los mejores terceros clasificados del campeonato. Entre selecciones que actualmente aparecen como posibles adversarios figuran Paraguay, Ecuador, Argelia y Croacia, aunque la definición dependerá de los resultados de la última jornada de la fase de grupos. Por el contrario, si Colombia finaliza segunda, deberá viajar a Canadá para disputar el encuentro de octavos el 2 de julio en el estadio de Toronto. En ese caso, el rival saldría directamente del grupo L, donde Ghana y Croacia se encuentran peleando por el segundo lugar detrás de Inglaterra. Aunque el boleto a la siguiente ronda ya está asegurado, el duelo ante Portugal tendrá un valor estratégico para la aspiración mundialista. Más allá de los 3 puntos, estaría en juego la posibilidad de obtener un camino más favorable en la fase eliminatoria y continuar soñando con una histórica actuación en la Copa del Mundo. Y en más noticias deportivas, James igualó a Valderrama y Rincón, siendo el colombiano con más partidos disputados en el Mundial con la selección. James Rodríguez continúa agrandando su legado con la selección Colombia. El volante cocuteño alcanzó una nueva marca histórica al disputar su 10º partido en Copas del Mundo, igualando el registro de 2 leyendas del fútbol colombiano, Carlos "El Pibe" Valderrama y Freddy Rincón. El capitán de la tricolor fue nuevamente titular en el compromiso ante República Democrática del Congo y con presencia en el estadio de Guadalajara llegó a 10 encuentros mundialistas, una cifra que lo ubica en la cima del ranking de los futbolistas colombianos con más partidos disputados en la máxima cita del fútbol. James ya había inscrito su nombre entre los grandes de la historia del país gracias a la actuación en el Mundial de Brasil 2014, Estados Unidos 2026 y su destacada actuación con la camiseta nacional. Ahora suma otro hito a la carrera que está llena de momentos memorables. Además, todo apunta a que el mediocampista aumentará su récord en el próximo encuentro de Colombia frente a Portugal. De sumar minutos en ese compromiso, alcanzaría los 11 partidos en mundiales y se convierte en el colombiano con más presencias en la historia del torneo. Gracias a todas las personas que nos acompañan en esta emisión central de Mundo Más Noticias. Llega la hora de la información internacional. Así es, Olga, y le contamos que Francia enfrenta una ola de calor histórica que deja decenas de muertos y obliga a activar medidas de emergencia. Francia vive una de las olas de calor más severas de los últimos años, con temperaturas que han superado los 40 grados Celsius en varias regiones del país y una media nacional récord de 29,2 grados durante el mes de junio. La situación ha generado una emergencia sanitaria climática que mantiene en alerta a gran parte del territorio francés. Las autoridades confirmaron que al menos 40 personas han muerto por ahogamiento desde el pasado 18 de junio. Según los reportes oficiales, muchas de las víctimas eran jóvenes que acudieron a ríos, lagos
lagos y otros cuerpos de agua en busca de alivio frente a las altas temperaturas. Los organismos de socorro reiteraron el llamado a la prudencia ante los riesgos asociados a estas actividades. Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno francés activó el Plan Sanitario Orsan II, un protocolo especial diseñado para reforzar la capacidad hospitalaria y proteger a los grupos vulnerables, entre ellos adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades también reportaron fallecimientos relacionados directamente con el calor extremo, incluidos casos de menores de edad que permanecieron dentro de vehículos expuestos al sol. La ola de calor también ha tenido un fuerte impacto en el turismo y la vida cotidiana. Algunos de los principales atractivos del país se han visto obligados a suspender actividades temporalmente. La Torre Eiffel cerró parcialmente sus instalaciones debido a las altas temperaturas, mientras que el Museo del Louvre adoptó medidas similares para proteger visitantes y trabajadores. Más de la mitad de Francia permanece bajo alerta roja por calor extremo, mientras los servicios meteorológicos advierten que las condiciones pueden prolongarse durante varios días más. La situación ha despertado recuerdos de la devastadora ola de calor del 2003, considerada una de las peores catástrofes climáticas en la historia reciente del continente. En aquella ocasión, las temperaturas extremas provocaron decenas de miles de muertes en distintos países europeos. Las autoridades francesas esperan que las medidas preventivas implementadas en los últimos años permitan evitar una tragedia de dimensiones similares. Y en otras noticias internacionales, tras varios días de incertidumbre, la candidata derecha de Perú, Keiko Fujimori, está a poco de convertirse en la nueva presidenta electa. Su opositor aún no reconoce los resultados. La incertidumbre electoral en Perú parece estar llegando a su fin. La candidata de derecha Keiko Fujimori consolidó una ventaja suficiente para asegurar su triunfo en la segunda vuelta presidencial y quedó a la espera de que las autoridades electorales oficialicen su elección como nueva mandataria del país. Con el 99,8% de las actas escrutadas, Fujimori obtuvo el 50,11% de los votos válidos, mientras que su rival, el candidato de izquierda Roberto Sánchez, alcanzó el 49,88%. La diferencia supera los 43.000 votos, una cifra que ya no podrá ser revertida debido a que restan poco más de 26.000 sufragios por contabilizar. Según los datos oficiales, al cierre de la jornada del martes, quedaban pendientes de revisión apenas 131 actas electorales de las más de 92.700 mesas instaladas para la segunda vuelta presidencial. Cada una de estas actas contiene, en promedio, alrededor de 200 votos, por lo que el margen existente favorece de manera definitiva a Fujimori. No obstante, el proceso ha estado rodeado de polémica. Roberto Sánchez, candidato del partido Juntos por el Perú y respaldado por el expresidente Pedro Castillo, solicitó la anulación de los votos emitidos en el exterior, al considerar que existen irregularidades en el traslado y la contabilización de las actas provenientes de los consulados peruanos. El dirigente aseguró que el envío físico de las actas hasta Lima, en lugar de la transmisión digital de los resultados, habría comprometido las garantías del proceso electoral. También cuestionó la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y sostuvo que no existieron controles suficientes para impedir una eventual manipulación de la documentación electoral. Los sufragios emitidos fuera de Perú resultaron determinantes para el desenlace de la elección. De hecho, diversos análisis señalan que sin contabilizar esos votos, Sánchez habría obtenido una ligera ventaja sobre Fujimori. Por esta razón, el candidato insistió en que la autoridad electoral suspendiera el conteo de votos del exterior. Estaremos atentos a cómo se desarrolla esta elección presidencial en el país de Perú. Con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Mundo Más Noticias, agradeciendo a todos los televidentes que nos acompañan diariamente. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a todas las personas que siempre están con nosotros. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales como @Mundo Más Noticias. Feliz descanso.